Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma. Las lecturas son del ciclo A. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a todos ustedes, especialmente una bienvenida a nuestros propios feligreses que no pueden estar presentes en la misa con nosotros en el templo de hoy día. Pero también una bienvenida especial a todas las personas televidentes en varias partes del mundo, sea Michoacán o Perú, Alemania, Japón. Ojalá que esta misa pueda servirle a ustedes que no pueden celebrar en su propia parroquia. Al abrir los ojos de un hombre ciego desde su nacimiento, como vamos a escuchar en el Evangelio hoy día, nos deja muy claro que Jesús tiene la capacidad de sanar nuestra ceguera. Muchas veces somos ciegos y tantos aspectos, pero también ciegos al amor de Dios. So pedimos la sanación de nuestra ceguera. Señor Jesús, has venido para sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, has venido para reconciliarnos unos con otros y con Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para fortalecernos con tus palabras y tus sacramentos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebration to come. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, para la lectura de la Biblia.
Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de José en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido a un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de José, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de José. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a José: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y José lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Del Salmo responsorial, todos contestaremos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañados oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, en otros tiempos ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza, aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso dice: despierta
tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. From John's Gospel, as Jesus passed by, he saw a man blind from birth. He spat on the ground, made clay with the saliva, smeared the clay on the man's eyes, and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back able to see. Entonces los vecinos de los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, se le parece. Pero él decía, yo soy. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, isn't this the one who used to sit and beg? Some said, it is. But others said, no, he just looks like him. He said, I am. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. So they brought the one who was blind to the Pharisees. Now, Jesus made clay, opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, we put clay on my eyes, and I washed, and now I can see. So some of the Pharisees said, this man is not from God, because he does not keep the Sabbath. But others said, how can a sinful man do such signs? And there was a division among them. So they said to the blind man again, what do you have to say about him since he opened your eyes? He said, he's a prophet. When Jesus heard they had thrown him out, he found him and said, do you believe in the Son of Man? He answered and said, who is he, sir, that I may believe in him? Lo echaron fuera, y supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Lo contestó, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró.
Do you believe in the Son of Man? He answered and said, Who is he, sir, that I may believe in him? Jesus said to him, You have seen him, and the one speaking with you is he. He said, I do believe, Lord, and worshipped him. La palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, apaguen las luces. Comenzamos, como siempre, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Puse esta homilía bajo la categoría de espiritualidad y di el título Saliva y lodo, o debo decir babas y barro, como sea. Aquí estamos en la plena crisis del coronavirus. No podemos reunirnos por casi nada y hay que mantener una distancia de 6 pies, 2 metros entre nosotros. Lavamos nuestras manos, ¿cuántas veces cada día? ¿Y por qué? Las gotitas. Bienvenidos a todos ustedes a este domingo de las gotitas. Y aquí estamos. Una reflexión sobre Jesús, escupió en el suelo, escupió, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y dijo, ve a lavarte la piscina de Siloé. Para entender este evangelio, tenemos que volver al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Y hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín llamado Edén. Voy a repetir eso. Versículos 6 y 7. Esos versículos son claves para entender el Evangelio de hoy día. E hicieron subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Entonces escuchamos en el Evangelio de hoy día. Jesús tiene el poder de Dios mismo, el creador del mundo. Jesús trata de restablecer partes del paraíso que hemos perdido por el pecado. Entonces, caras tristes. ¿Para Cuaresma? No. Cuando veamos de cerca las oraciones de la Iglesia, muchas veces escuchamos que es una temporada de alegría. Bueno, si alegría, sonrisas, risas son un elemento esencial de nuestra observancia de Cuaresma, tengo otro cuento sobre la ceguera que puede ayudar con algunas sonrisas. Un día, el conejo estaba saltando en el campo, mientras que la serpiente se arrastraba por el mismo camino. El conejo se tropezó con la serpiente y cayó. Oh Dios, lo siento mucho, no era mi intención lastimarte, soy ciego de nacimiento, entonces no puedo ver por dónde voy. Además soy huérfano, entonces tampoco sé qué soy. Está bien, mi historia es muy parecida a la tuya. Soy ciego de nacimiento y nunca conocí a mi mamá. Te digo una cosa, me puedo deslizar sobre ti y descubrir quién eres. Oh, eso sería maravilloso.
Entonces la serpiente se deslizó y cubrió a todo el conejo y dijo, bien, estás cubierto con pelo muy suave, tienes orejas muy largas, tu nariz se mueve y tienes una cola como de algodón. Creo que eres un conejo. Oh, muchas gracias, dijo el conejo con mucha emoción. Luego el conejo surgió a la serpiente. Quizás yo podría sentirte con mis patas y ayudarte de la misma manera que tú me has ayudado. Entonces, el conejo sintió a la serpiente y comentó, bueno, eres escamosa y suave, tienes una lengua partida en dos, eres imposible de sujetar y no tienes columna vertical. Creo que eres un contratista, un consultor, gerente general o político. La historia de hoy día es una historia también de mucha alegría. Imagínense la alegría de este Señor con su vista. Ya, increíble su alegría. Y los fariseos, ellos se mueven a una ceguera espiritual, demasiado enfocados en la ley y los reglamentos. No pueden reconocer a Jesús ni sus obras de misericordia porque están viendo la vida por un túnel muy estrecho. Jesús no se encuadra dentro de su punto de vista. Mientras tanto, el ciego, mendicante, con la vista restaurada, sigue adelante para ganar más entendimiento, para ver mejor sobre quién es Jesús y cómo Dios hace obras en el mundo. Comienza a ver que los fariseos son un caso, no valen la pena. Este Evangelio también nos ofrece otra lección de teología, que las deshabilidades, las enfermedades, no vienen por nuestros pecados. Estoy muchas veces en sus familias para atender a los enfermos, los moribundos o los fallecidos, o otras tragedias en su familia. Y me sorprende que tengo que repetir eso, pero me vuelvo loco. Cuando escucho a la gente, o más loco, disculpa, cuando escucho que esta tragedia, esta enfermedad, enviada por Dios como por pecado, castigo, como sea. ¿Y qué ha hecho ese Señor o la familia? Porque tengo un hijo o hija con limitaciones severas. ¿Por qué merecí eso? Sí, es verdad. Dios nos permite vivir en un mundo imperfecto, donde tenemos tendencias a las enfermedades y deshabilidades. Pero este mismo mundo nos da la libertad para ser creativos con las adversidades, ser compasivos para con los que tienen enfermedades o limitaciones, y nos deja libres para creer que hay una meta, finalidad para cada vida humana. Dios, la fuente de todo amor, no activamente envía cosas malas para nosotros. Sí, más bien, Dios es nuestro compañero constante mientras pasamos por esos capítulos tan difíciles. Nos da la valentía y la fuerza para seguir adelante y a veces superarlos. El proyecto de esta temporada, liturgia, es aplicar nuestro amor y compasión para que nosotros podamos reflexionar sobre las partes en nuestra vida que son limitadas. Todos sufrimos de varias maneras, en varios modos, la ceguera en nuestra vida. Esta Cuaresma nos ofrece un momento para reflexionar sobre eso. Reflexionar sobre cuando tenemos demasiada confianza, que ya yo sé quién es Dios, yo sé cómo Dios hace obras, yo sé lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Stevie Wonder, cantante famoso, pero también ciego.
You are the sunshine of my life. Ok. Bueno, pues, no soy Stevie Wonder. Pero él comentó una vez, puesto que un hombre no tiene el uso de sus ojos, no significa que le falta la visión. ¿Qué piensa que él quiere decir? ¿Qué podemos aprender de él? Jesús curó un hombre ciego de nacimiento. Este hombre tenía más capacidad de ver, más visión que los fariseos que podían ver. ¿Qué piensas que Jesús está tratando de enseñarnos sobre nuestra ceguera espiritual y física? De pie para profesar nuestra fe. Vamos a usar el credo de los apóstoles durante este tiempo de Cuaresma. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que nuestro Señor Jesucristo disperse todas las tinieblas y haga resplandecer su luz para todos aquellos que tienen mucha necesidad. Y la respuesta es, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para el espíritu de respeto, que apreciemos los dones de cada persona, animándoles a usar sus dones a pesar de cualquier límite físico-mental. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para la reconciliación entre las comunidades de fe, que cada una se arrepienta de sus errores pasados y trabajemos juntos para enfrentar el mal y la violencia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para cultivar la sabiduría y la generosidad sobre el medio ambiente. Que Dios nos haga entender el daño que han sufrido el aire, el agua y la tierra, y que Dios nos guíe por nuevas rutas para salvar el planeta. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, especialmente víctimas del coronavirus, que Dios les sane y les restaure a sus familias y comunidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, para que se vean rodeados por los santos en el reino celestial, especialmente Aide Gavino. Oremos al Señor. Oh Dios de luz, escucha nuestra súplica, dispersa la oscuridad del pecado y manténnos cerca de ti. Inspíranos por los portentosos milagros de tu Hijo, de manera que nosotros también llevemos tu luz a los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Bendito seas por siempre, Señor.
queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Give us the right dispositions, O Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time. Te pedimos, Señor, que nos haces dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos los corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestra revera y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno por Cristo, Señor nuestro. By abstaining 40 long days from earthly food, Jesus consecrated through his fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the leaven of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast. Por Jesús mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte,
Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, María de Rocher, todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos y hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz pues dejo, mi paz pues doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Let's offer each other a sign of Christ's peace. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor nuestro, dile que entres en mi casa. Tu palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, un día cuando tú me llames, sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Let us pray. Oremos. Renewed now with heavenly bread,
by which faith is nourished, hope increased, and charity strengthened, we pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. Alimentados, Señor, este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para los anuncios. Niños, acérquense para recibir sus boletines. Acérquense a la oficina durante la semana. La oficina está abierta martes, miércoles, jueves, viernes, entre 2 de la tarde y las 7 de la tarde. Son 2 a 7, martes a viernes. Pueden recoger el boletín que repartimos en la misa. Si no quieren hacer eso o no pueden, al final de este video va a salir un enlace para poder bajar una copia del boletín para varias edades, para niños, para jóvenes y creo que adultos jóvenes también. Eso pueden imprimir en su propia casa. Ahora los anuncios. Catecismo y preparación sacramental para los grados 1 a 12 y rica para adultos han sido cancelados hasta nuevo aviso. Las luces están encendidas para ustedes. Muchos se vuelven más fuertemente hacia Dios en tiempos de crisis. Queremos responder lo mejor que podamos, incluso sin misas. Las luces de nuestra iglesia están encendidas para usted. Usted puede venir a la iglesia individualmente o en familia en cualquier momento. La iglesia estará abierta cada día de la semana, 7 días por semana, 9 a la 1, 5 a las 8. 9 a la 1, 5 a las 8. No entregue el código a personas que no conoce. Cambiaremos el código pronto. La capilla está abierta 7 a las 10. 7 a las 10. Si necesita una tarjeta para entrar en la capilla, venga a la oficina durante el horario normal de atención, martes, miércoles, jueves, viernes, 2 a 7. Hay reconciliación, confesiones los sábados 2 a 3, como siempre, pero están en la capilla donde ustedes suelen esperar. En esta capilla, entonces no hay barreras cara a cara. Ojalá en la semana podamos poner una barrera para confesar, de la opción cara a cara o detrás de la barrera. También por cita previa, martes, miércoles, jueves, llamar a la oficina. La oficina sigue abierta para la comunidad. Nuestros horarios son los siguientes. Martes a viernes, 2 a 7. Martes, miércoles, jueves, viernes, 2 a 7. El banco de comida está cerrado hasta, quién sabe. Toda la cosa del Domingo de Ramos, en verse, como sea, no sé qué pasa todo eso de Semana Santa, las cosas cambian por la hora. Nos gustaría agradecer a todos los que se detuvieron en Dutch Brothers el 14 de febrero para comprar una bebida. Debido a la participación, Dutch Brothers pudo donar $1,176 a nuestro banco de comida. Quisiera agradecer a nuestro coro tan fiel, las familias de Zate, excelente como siempre en todo. Pablo, también, venga aquí para que la gente pueda verlo. Uno de mis mejores monaguillos es coordinador litúrgico de la parroquia. Tiene mucha carga cuando hay misas en horario normal. Y gracias a Marisela, Antonio, Bermudez, a líderes en la parroquia de tantas cosas. Y siempre en la misa todos los fines de semana. Otra vez, gracias a ustedes, pueblo de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclínense para recibir la bendición de Dios. May bountiful blessing, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en adversidad.
su virtud, su fortaleza, la tentación, y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para amar y servir. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes por estar presentes con nosotros en esta misa. Muchísimas gracias.